de 12 i per fi ha arribat el moment de parlar de videojocs. Ho fem amb el nostre expert, en Rubén Mercado. Bon dia! Bon dia, què tal? Com esteu? Com estàs tu? Bé. Sí, això dic, estàs viu, estàs recuperat de Port Aventura i de totes les festes de la teva... Ja ni me'n recordo, festes. El que t'escolti dirà, mare meva, com viuen aquesta gent, no, iates, cotxes, no. Tot bici, tot festa. Molt. Vaig necessitar un dia i mig per recuperar una miqueta la veu. Així que no... M'ho crec. No és tan bonic com ho pintes. Ja, ni però... tan lleig com ho intentem pintar nosaltres, però bueno. Exactament. Un intermig. Tenies un repte, tu la setmana passada tenies un repte de presentar tots els teus productes a un dels teus grans proveïdors, que és Game. Sí. I tenies el repte de convertir un discurs de 58 minuts, 56, sí. en 25. Sí. I com va anar? A la primera vaig fer tan ràpid que em van sobrar 5. I que passa que la gent em mirava i diu, ostres, des de quan les presentacions d'aquest producte es fan en arameo, perquè no entenien res, i a la següent presentació ja la vam anar quadrant i bé, al final bé. Al final és... Bueno, tens que treure coses de la teva explicació, però sí que hi ha un avantatge que la gent que venia a la fira, que són els venedors de les botigues, no fa falta explicar-li gaires coses tècniques, perquè són els primers que ja ho saben, no? Llavors, és més ensenyar-les el producte, els punts forts, que ho toquin, que ho mirin, que ho vegin, fer 4 volumetres amb ells també, i al final no fa falta a un venedor d'una botiga especialitzada com és Game, o com pot ser el responsable de MediaMarkt a la botiga, al departament de videojocs, o a l'FNAC, o a qualsevol, al Corte Inglés, no fa falta explicar-li tant a vegades com al comprador, que és el que decideix si agafa el teu producte o no, perquè ja saben moltes vegades són ells el que et diuen, no, això que teniu està molt bé perquè és compatible també amb això i són coses que, bueno, són coses que fins i tot nosaltres com a fabricants no controlem perquè els controlen molt, llavors serà com més fàcil, però bueno, va ser divertit, va ser heavy perquè van ser 6 hores sense parar de parlar, repetint el mateix, però bueno, com no anem amb guió i tu ja em coneixes que no tinc res preparat i va sortint, doncs a les presentacions van fer canvis i es van fer canvis i alguna brometa, alguna cosa, o sigui, això no funciona, doncs a la seva presentació proves una altra cosa, no? Però bueno, és divertit, a mi m'agrada. Home, i tant! El senyor Mercado, si d'algú sap, és de parlar. De parlar, ja. De videojocs no tant, però de parlar, sí. Però bueno, i de videojocs també. Tinc una bona mestra, He tingut una bona mestra. Sí, bueno, hem compartit camí, una bona part. Sí, escolta'm, va, que tenim notícies avui, ¿no? Sí, tenemos alguna noticia y tenemos un análisis que tendremos que hacer casi ya volando. Las noticias, bueno, muy rápido. La semana pasada empezamos otra vez... y es un poco ya cansino. Ya empezamos a hablar de PlayStation 6, de la nueva Xbox, que sí para el 2027, para el 2028, con vídeos por parte de PlayStation que dicen que están trabajando en esa nueva consola que va a ser revolucionaria, gráficamente brutal, con la gente de AMD, que es quien hace el procesador, y hay analistas que dicen que es seguramente 2027, 2028. Luego sale Microsoft diciendo que está haciendo otra consola también, que va a ser aún más potente de PlayStation 6. Está bien porque no ha salido todavía nada de específica técnica de PlayStation 6, pero ya hay alguien que dice que va a ser más potente, que van a cambiar, que la inteligencia artificial va a tener una parte muy, muy importante, que también va a ser una consola portátil de PlayStation que en principio va a ser más potente incluso que PlayStation 5. Muy pronto. 19 de noviembre del 2020 se lanzó PlayStation 5, que parece que fue ayer, también es verdad. Wow, al fin, ya. Van a pasar 5 años. Pero es que si los desarrollos de los juegos potentes, estamos hablando entre 5 y 7 años, es que las compañías grandes van a poder lanzar solo un gran juego para aprovechar esa consola. Yo creo que nos estamos volviendo un poco locos con la velocidad en el crecimiento, ¿no? Cada vez tenemos productos como más tecnológicos, pero que seguramente a su hermano pequeño no hemos sabido sacarle el provecho que le tenemos que sacar, ¿no? Exacto. Y es como decir, ostras, ¿por qué querer correr tanto? Pero ya no solo en el mundo de las consolas, en el mundo de la informática, en el mundo de los electrodomésticos, en el mundo de la automoción, todo esto es como, todo tiene que ser como muy, muy rápido y hay una pelea por ser el primero sin medir realmente si se necesite esa evolución, ¿no? Entonces, a ver, que está muy bien y que sacan nuevas consolas y se hablen de nuevas cosas, pero
pero al final llega un momento que es como si te estuvieras atiborrando de una pastita de crema, de un croissant de chocolate, que veo por aquí, que me ha entrado hambre, y mientras estás comiéndote el croissant de chocolate de 2 kilos, ya estás pensando en cuándo te van a entregar la caña de crema de 3 kilos, porque disfrutémoslo las cosas, ¿no? Es un poco así. Seguramente es una de las comparaciones más chorras que he hecho en mi vida de tecnología y croissant de chocolate y crema, pero me ha gustado. Sí, la velocidad nos estamos viendo un poco locos. Bueno, pues ya es la noticia un poco más comentada de la semana, porque al final, eso sí, eso mueve muchos comentarios, mueve muchas opiniones, mueve mucho la prensa, y en momentos en los que hay pocas noticias y hay más análisis que noticias, que eran las noticias que cada semana van saliendo nuevos títulos muy potentes. Esta semana tenemos Pokémon, la semana pasada tenemos Battlefield 6, que es el que vamos a analizar hoy, la anterior tenemos FC26, es decir, tenemos lanzamientos muy potentes cada semana, hay muchos análisis, pero hay poca chicha, hay poca carnaza para la prensa también, y en la que nos incluimos nosotros, y bueno, pues se tienen que aprovechar estos momentos, y las compañías lo saben y también lo aprovechan, pero bueno, más de lo mismo, pero ya empezaremos a ir hablando de cosas que vayan saliendo y que se vayan comentando. Vale. En cuanto al juego de hoy, pues bueno, pues ya más o menos lo he adelantado. El pasado 10 de octubre se lanzó para PC, PlayStation 5 y Xbox Series uno de los juegos de una de las sagas más históricas de los shooters en primera persona, que es la saga Battlefield. El primer juego de Battlefield apareció en 2002 y empezó a crear tendencia como juegos de multijugador, sobre todo con un alto componente multijugador, porque en aquella época también tenían modo historia y los modos historias eran importantes, pero que cada vez se veía más claro que el objetivo del juego era un juego multijugador. Un juego multijugador en el que tenías diferentes modos, en escenarios relativamente más grandes o más pequeños, dependiendo del modo, el que tenías que intentar conseguir, pues, conquistar la zona del contrario o acabar con el máximo número de enemigos, y empezó a convertirse en un referente de los shooters en primera persona, como puede ser Battlefield o como puede ser la saga Call of Duty. Todas estas sagas han tenido un pico muy potente en una época que todo el mundo jugaba shooters en primera persona, empezaron a salir muchos juegos y eso tuvo un momento valle, luego un momento decadencia, hasta que las compañías también se dieron cuenta de que no era suficiente con hacer un refrito año tras año con nuevos mapas en el que cada vez se pensara más en un modo multijugador. Eso pasó con Battlefield. La saga Battlefield ha tenido un montón de títulos, algunos de ellos maravillosos, sobre todo los primeros, pero que poco a poco fue perdiendo el norte hasta el último que se lanzó, que es Battlefield 2042, que posiblemente es uno de las peores entregas de la saga. Cuando digo peores entregas no digo que el juego esté mal, sino que cuando has creado un hype y has creado un estándar mínimo de calidad, pues los usuarios, si quieres que sigan jugando esa cantidad de miles y miles o millones de personas, pues tienes que seguir dándole ese estándar de calidad, ¿no? Con Battlefield 2042 yo creo que tocaron fondo, y es el último que se lanzó y fue hace 4 años. Y prometieron, la gente de Battlefield Studios, que iban a retomar un poco el orden de todo y que el próximo Battlefield que se lanzaría pues estaría a la altura de lo que los usuarios y los fans de la saga Battlefield estaban buscando. Y la verdad es que después de haber jugado, porque estos son de esos juegos que los puedes probar y puedes jugarlos, pero realmente empiezas a ver los cambios a medida que van pasando las semanas, porque al ser un juego donde el componente online es súper importante, hay que ver, pues, cuanto más usuarios hay, cómo funcionan los servidores, cómo funcionan las herramientas que va a tener este Battlefield de creación, si realmente va a haber contenido o no. Y de momento, en las primeras horas o los primeros días de juego, hay que decir que está cumpliendo con creces, yo creo, lo que esperábamos de un Battlefield. Para empezar, y es la parte que más ponemos a analizar, que es el modo campaña, que para mi gusto, como viejuno y como persona que a lo mejor no tengo tanto tiempo para jugar a los modos competitivos online, y ves que hay gente, pues, que pasa horas y horas y horas y entras y te sientes totalmente perdido y te sientes totalmente noob, como dice mi hijo, es que eres muy noob, que es que no entiendes, ¿no? Digo, tienes 8 años, tío, que me estás vacilando, llevo yo 40 años jugando a videojuegos, pues haber estudiado más y esas cosas. Pero bueno, aquí sí que tenemos un modo campaña que ya vimos en la beta y que hemos visto en algunos vídeos que tenía una pinta brutal, y que para mí, sobre todo para disfrutar del juego, empezar a coger todos los sistemas y empezar a tener como un entrenamiento para entrar de una manera no tan a pecho descubierto en el modo online, pues yo creo que es importante. Además, a mí no me gusta estar jugando online siempre, con lo que un modo campaña, cuando digo un modo campaña es un modo historia trabajado, pues siempre se agradece, ¿no? En este
A ver, la historia no es sumamente rompedora. No vamos a hablar de un videojuego que tenga un guión y una estructura pensada para los Oscars, pero para un videojuego cuadra perfectamente bien, ¿no? Porque en el modo historia nos centramos en el año 2027, es decir, un año muy próximo, con lo que el juego está muy basado en la actualidad, ni nada del pasado, ni nada del futuro, como los Battlefield que habían saltos, exoesqueletos, láser y esas cosas, sino es un juego de guerra actual, en el que la OTAN en ese 2027 está casi destruida con una serie de problemas internos, en el que aparece un grupo paramilitar privado llamado Pax Armata. Yo creo que 2027 incluso a lo mejor vamos un poco largo, tal y como están las cosas ahora, pero bueno, aparece este Pax Armata, que es un grupo, una organización militar privada, que aprovechando esa inestabilidad de la OTAN, está aprovechando o conquistando o extorsionando a gran parte del mundo, tanto al mundo político como al mundo social, como a los ciudadanos, ¿no? Nosotros nos tendremos que mover por diferentes partes del planeta bien utilizadas, porque son escenarios muy diferentes, que saben aprovechar perfectamente las características de el sigilo, la estrategia y sobre todo la acción en la guerra. Uno de ellos Gibraltar, interesante, porque es la primera vez que tenemos un mapa en un modo historia de un videojuego de este estilo centrado en, entre comillas, España, ¿vale? Donde formamos parte de un grupo de élite llamado Dagger 13, un grupo de élite americano, como unos Navy SEALs americanos, un grupo pequeño en el que tendremos que intentar acabar con ese grupo, con ese Pax Armata, una misión que, bueno, que de inicio suena muy suicida, ¿no? Pero es lo que tienen estos juegos épicos de acción, donde ya lo vimos con los 300, la batalla de las Termópilas, pues ahora lo mismo, pero yendo con un chaleco antibalas, un casco antibalas y diferentes armas, ¿no? La trama no tiene ninguna novedad, es decir, no estamos hablando de una trama muy diferente a lo que vemos, pero lo que sí que hemos visto durante esas casi 6 horas, 7 horas que dura ese modo historia es sabe mantenernos metidos todo el rato en esa trama, sabe mantener ese hype, sabe mantener ese momento de acción, sabe irte metiendo cositas en la historia para que vayamos queriendo saber algo más, te mete en la piel de ese comando de élite, de ese soldado de ese comando de élite, con situaciones súper espectaculares, con muchísima acción, con muchísima tensión, lo que esperamos en un videojuego de este estilo, igual que si viéramos una película de guerra, de acción, que es lo que esperamos, ¿no? A lo mejor no una historia súper maravillosa, pero sí que cuando nos demos cuenta, decir, ya ha terminado, llevamos 2 horas y media, pues esta parte tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos diferentes situaciones muy diferentes de cada uno de los escenarios, vehículos, armas diferentes, parte de la estrategia. Además, una de las cosas que ha mejorado este Battlefield 6 es la destrucción. Casi el 95 o el 99% de los entornos donde estamos es destruible, con lo que imaginaros, ¿no? En un fuego cruzado, cubierto de una pared, en el que vaya destrozándose la pared con las balas de los enemigos, el polvo que va saliendo, una explosión de un tanque en una pared que hace que todo sea humo, que tienes que utilizarlo un poco también como estrategia para que el enemigo no te vea. Es decir, una destrucción que no simplemente es algo espectacular, sino que se está usando y se usa como estrategia, ¿no? Puedes acabar con una pared, con un tanque, y que esa pared caiga sobre el enemigo que está apostado detrás con un rifle francotirador y que no sabes cómo acabar con él, pues bueno, pues de esta manera también terminas con él. Es decir, que tienes infinidad de opciones, infinidad de cosas que va a hacer que el juego sea súper divertido. Con una inteligencia artificial que creo que es mejorable, pero que ya han dicho que vamos a tener diferentes parches para mejorarlo, pero que se comporta bastante bien y que no son simplemente muñequitos que son puntos de mira donde acabar con ellos, sino que piensan, se cubren, se ayudan entre ellos, incluso estudian un poco de vez en cuando tus estrategias para saber si tienen que hacer un sistema más de defensa o un sistema más de ataque contra ti. Es decir, que no estamos en una guerra real, pero muy parecida. Es el modo historia, pero claro, el modo más importante es el modo multijugador online. Estos 4 años de intenso trabajo se notan porque había muchos fallos en el 2042 que hemos dicho antes y se ha trabajado mucho en mejorar la experiencia de usuario con muchos modos, muchos ya conocidos y que ya hemos visto en anteriores veces, como el modo conquista, el modo asalto, el modo rush, con un nuevo modo que es el modo escalada, nueva diferentes, sistemas de clases y progresión muy bien trabajados, tanto del personaje que te puedes crear tú como la experiencia que te va a ir mejorando, dijéramos, como rangos para poder ir compitiendo con otra gente más importante que tú, incluso en torneos. Incluso una de las cosas que decía Electronic Arts, que es el distribuidor de este producto y el creador, es que vamos a tener mensualmente nuevos contenidos de manera gratuita, nuevos vehículos, nuevos mapas, nuevos coches. Y sobre todo hay una cosa que tenemos muchas ganas de ver el potencial, porque creo que es una idea súper conocida o súper potente, que es un modo nuevo, que es el modo Portal,
que es un modo de creación, es un modo que los de Battlefield Studios dejan, que es para que tú te puedas hacer tus nuevos modos, puedas hacer nuevos escenarios, puedas crear nuevos personajes, nuevas historias, nuevos vehículos y puedes compartirlos con la comunidad. Y ya sabemos que cuando la palabra comunidad está ahí, si las herramientas son buenas, vamos a ver verdaderas barbaridades, verdaderas obras de arte en cuanto a nuevos mapas, en cuanto a nuevos modos de juego. Incluso el equipo de Battlefield ya ha dicho que va a ir colocando contenido gratuito y descargable como modo de prueba. Por ejemplo, hay uno de los contenidos que había en estos días que es un contenido que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados ahora, que es el modo escalada, ¿no? Pero no el escalada que decíamos antes, sino hay una torre, el modo escalada de torre, en el que tú vas a tener que ir subiendo por una torre y los enemigos van a tener que intentar hacer que no llegues al máximo de altura posible, ¿no? Son cosas diferentes que seguramente en un sistema normal tendrían mucho tiempo de desarrollo y lo que se pediría para el equipo de desarrollo sería muy, muy grande, y lo que consigue con esto es que Battlefield Studios pueda hacer una prueba que tampoco sea maravillosa para ver si funciona, para poder trabajar en ese modo de juego de manera mucho más oficial y poderlo poner como contenido descargable, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver cómo funciona, cómo no funciona, pero de momento el sistema o las oportunidades son buenas. A nivel técnico es un portento, es yo creo que es uno de los mejores juegos de este estilo en primera persona que podemos encontrar ahora y por eso solo sale para nueva generación, para PC, PlayStation 5 y Xbox. Explosiones, animaciones, entornos casi totalmente destructibles, movimientos muy dinámicos, muy cinematográficos, un juego que gráficamente tanto en modo historia como en modo online funciona muy muy bien. El sonido es sencillamente brutal, algo básico en un juego de este estilo, en el que las explosiones, los efectos, las pisadas por delante, por detrás, para saber dónde estás escondido, para saber dónde te viene tu enemigo y todo esto están francamente muy bien hechas. Y lo que decíamos, las ampliaciones constantes, nuevos modos, nuevos mapas, nuevos vehículos, cada mes de manera gratuita, que yo creo que es un guiño muy, muy importante para toda la comunidad y para volver a captar a aquellos fieles que estábamos esperando un nuevo Battlefield y aquellos que habíamos perdido la fe en que Battlefield volviera a poder encontrar el camino, tanto del modo historia como del modo multijugador. Pues creemos que con el juego que estamos disfrutando y con lo que nos están prometiendo, creo que Battlefield va a poder volver a ser, va a poder volver a ponerse la medalla de que realmente han escuchado a la comunidad y que quieren mejorar todo lo que nos ofrecía en su momento. Doncs va, hem recuperat, el Rubén està recuperant la fe en aquest Battlefield i esperem que tots vosaltres també, ja des del 10 d'octubre disponible, i prepareu-vos per hores de joc i molta diversió. Bueno, si us agrada aquest rotllo, està clar. Home, clar. És un shooter en primera persona, de guerra, en un moment en què socialment també doncs, estem passant pel que estem passant, però al final és un videojoc, no intentem ni polititzar, ni demonitzar, ni utilitzar aquest estil, que portem ja molts anys en aquest estil, és un videojoc i ja està. Molt bé. Doncs queda dit i queda clar. Rubén, t'esperem d'aquí 7 dies. Doncs la setmana que ve, jefa, m'agafaré de festa, Jo t'ho dic així, és una cosa que no... Pim-pam, ala, vinga, bueno, ja ho parlem, això. És que ja ho parlarem, sí, però estaré fora, però a veure, ja estem, ja m'estàs liant. És que no tindria que haver dit, només un mail o un WhatsApp i ja està. Va, ja ho parlem, que no ens podem quedar sense videojocs. Rubén, moltes gràcies. Una abraçada. Fins la propera. Adéu.